Orlando, empezamos en 3, 2, 1. Aquí estoy, Jorge. Buenas noches amigos, ¿cómo han estado? Espero que hayan estado muy bien y bendecidos. Todos los días es una bendición para nosotros. Dios nos bendice a diario en cada momento. Nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Buenos seguidores, la gente está escuchando la palabra. Y de todas maneras nos seguimos cuestionando muchas cosas y queremos que por favor nos hagan preguntas, nos sigan, se suscriban y todas esas cosas de la logística que ustedes más o menos saben. Bueno, en el día de hoy tenemos una pregunta compuesta. ¿Por qué compuesta? Porque nos vamos a extender en una sola pregunta, pero vamos a tratar de dejar bien claro con varios ejemplos. El asunto es el siguiente: ¿por qué las pruebas o aquellas cosas que nosotros llamamos pruebas, que son los inconvenientes, las dificultades, cuando nos va mal, cuando nos va regular, por qué las pruebas a los hijos de Dios son oportunidades de crecimiento? ¿Por qué nosotros pensamos que pueden ser oportunidades de crecimiento? Mi amigo Orlando, cuéntame. Bueno, un ejemplo puede ser el de que está en Génesis 37, el 39, 40 y 41, que es la vida de José. José tuvo muchas pruebas, desde niño tuvo pruebas porque los hermanos no lo querían, porque él tenía sueños que iba a ser grande y los hermanos le dio envidia. Y entonces él comenzó, primero lo vendieron como esclavo. Uno diría, era un buen muchacho y cómo así que va a ser esclavo. Esa era una prueba. Luego llegó allá esclavo, lo ascendió como a trabajar una persona allá en Egipto. Sí, una persona rica, pudiente. Eso, en Egipto. Y allá después también le hicieron una calumnia y lo mandaron para la cárcel. Estuvo en la cárcel varios años. La cárcel prosperó con él. Era una prueba grande también de José y de largo tiempo, porque fueron muchos años. Y al final, esa prueba, ¿para qué le sirvió? Para ser gobernador de Egipto. Y él, en eso que era malo, yo le estaba enseñando cosas a él para que después pudiera gobernar allá en ese país. Y al final, ¿para qué sirvió? Para que la familia, cuando hubo escasez, hambre fuera de Egipto, y pudo traer a su familia a que viviera allá y estuvieran bien, porque si no hubieran muerto de hambre donde estaban. Entonces, mire, cosas malas que aparentemente le pasó, pero era para algo, un final bueno. Sí, según cuenta, el propósito de la vida de José fue alimentar a la humanidad en su momento cuando fue el segundo del faraón, cuando fue el segundo al mando del faraón. Sí. Y sí, lo que vos decís, desde el pequeño tuvo dificultades, pero hay que tener en cuenta en esto. De pequeño, él fue el preferido, el predilecto del papá. Entonces allí empezaron las rencillas con los hermanos porque ellos lo veían con malos ojos. Era tanta la preferencia que él tenía que hasta lo vestía de manera diferente. Le compró una túnica de colores y eso fue como el disparo que le afectó a los hermanos en esa envidia. De todas maneras, podemos ver en José un propósito de Dios desde el principio. Vemos su crecimiento, las dificultades, pero vemos muy claramente que era una enseñanza, un encarrilamiento hacia un propósito definido que tenía Dios. Dios conoce todas las cosas y sabía que iba a haber una hambruna grande en toda la tierra. Entonces, ¿quién más sino un hijo de él que tenía la cordura necesaria para administrar un país? Bueno, también podemos hablar de dificultades, de todas esas dificultades donde aparece un crecimiento o un propósito divino en Job. ¿Puedes hablarnos de Job? Bueno, Job tenía de todo. Él tenía riquezas, tenía empleados, tenía hijos, tenía de todo. Él hacía lo que la palabra de Dios decía, él trataba de hacerlo, hacía los sacrificios, él era
aparentemente perfecto con Dios. Él tuvo una prueba, ¿por qué? Porque yo he visto que Job lo que tenía era a veces miedo, miedo de perder las riquezas, miedo de perder la familia, mantenía con ese miedo y muchas veces hacía ofrendas a Dios como para eso, para sostener eso. Y en la palabra dice que uno no debe tener miedo, porque todo el miedo que se tiene llega a ocurrir. Pues justamente hay una frase por allí suelta que dice, todo aquello que temía me vino a acontecer, dice Job. Ahí está confirmando el miedo, que él tenía miedo, claro, tenía miedo de todo eso y le acontece. Por eso la palabra de Dios dice que no hay que tener miedo, porque en la Biblia está 365 veces no tengas miedo. Entonces nos está diciendo todos los días tengamos fe y no tengamos miedo, porque muchas veces uno a veces tiene miedo de algo y al tiempo le ocurre. Entonces Job perdió todo, una prueba muy grande porque perdió todo, perdió sus riquezas, perdió sus hijos, perdió su salud física y no, aparentemente no le quedaba nada, porque hasta su propia esposa lo estaba rechazando. Sí, lo confrontaba y hay una frase célebre de esta señora que le dice, tú todavía con tu integridad haz esto, maldice a Dios y muérete. Sí, y entonces, pero después de esa prueba, como Job nunca maldijo a Dios, trató de hacerlo siempre que esto viene por algo, que Dios me va a sacar de esto, siempre tuvo la fe, al final Dios lo recompensó, le dio el doble de todo, le dio más hijos, le dio más riqueza, todo le dio el doble. Siempre le dio el doble. Más tierra, todo le dio Dios, entonces, y le dio más años para seguir viviendo, para disfrutar eso que tenía. Imagínate todo el regocijo que tenía Job en el momento. Vale la pena seguir a Dios, vale la pena tener como integridad, como pensar nosotros diariamente, cuidarnos, vigilarnos de nuestra boca, de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes, hacer como decía Jesús en su nuevo mandamiento, amar a tu semejante como a ti mismo. Siempre eso es lo que nosotros debemos hacer, amar a las personas, querernos, tratar de ser lo mejor posible. Hay otro ejemplo, grande de David. David también le tocó pasar muchas dificultades, Orlando. Sí, David también, o sea, la mayoría de personas conoce a David como el rey David, pero él desde niño pasó dificultades, él lo tenían como menos en su casa, lo mandaban, mientras que los otros hacían cosas más importantes, lo mandaban a cuidar ovejas, pero Dios cuidando ovejas le estaba enseñando muchas cosas a él y tuvo relación con Dios, una relación cercana porque estaba solo, podía orarle y entonces todo eso le fue sirviendo a David. Después cuando le dijeron que iba a ser rey, Saúl lo empezó a perseguir porque tuvo envidia de él. Tengamos en cuenta una cosa, que él era músico, porque él alababa mucho a Dios. Cuando dices tú que él tenía una relación con Dios, fue a través de la alabanza que la inició. Él tocaba su laúd y cantaba y alababa mucho a Dios. Entonces, ese es un buen dato porque Saúl cuando lo recogió fue para que le cantara justamente para alejar un espíritu que Dios que venía de parte de Dios a atormentar a Saúl. Sí. Y entonces David pues estuvo en esas dificultades cuando el rey Saúl lo empezó a perseguir. Lo perseguía y David pudo muchas veces matar al rey, pero no lo hizo porque sabía que era un elegido de Dios y él siempre respetó eso. Y tuvo todas las pruebas, ¿para qué? Para que cuando fuera rey pudiera gobernar bien, porque conoció desde abajo todo lo duro, y conoció a las personas desde abajo, para cuando fuera rey poderlas entender. Ahí está el propósito de Dios, ¿no? Quería un gran rey para su pueblo. Sí, sobre todo respetuoso de sus leyes, sí, es muy importante esa parte cuando dices que tuvo oportunidad de matar sí, en la cueva de Adulán, estuvo en varias ocasiones, como en 3 ocasiones lo tuvo a Pepo y Cuarta, como decimos en el argot popular,
de matarlo y no lo quiso por respeto. Hasta en una ocasión se disgustó con los compañeros que le instaban a que lo mataran. Él dijo que no se metía con él. Bueno, que alguna otra anotacióncita, Orlando. Pues sí, decirle que muchas personas están pasando pruebas difíciles, pero cuando estamos con Dios, esas pruebas son para algo bueno. O sea, puede que sean difíciles en ese momento, puede ser de días, meses o hasta años, pero Dios nos está enseñando algo que nos va a servir para el futuro, para algo grande que nos va a entregar. Nos va a entregar algo grande, como pronto ser gobernador, pues ser presidente, bueno, muchas cosas que las personas que están viendo pueden llegar a ser un profesor especial, bueno, todo eso. Y no quejarnos de las pruebas, es tratar de pedirle a Dios que nos ayude a soportarlas, a pasarlas adelante y saber el propósito de esas pruebas para poder cumplir el propósito de Dios. Sí, tener sobre todo mucha fe y esperanza, mucha solidez en nuestras creencias, en creer en Dios permanentemente, en tener toda nuestra fe, nuestra esperanza depositada en los designios de Dios y sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Dios que sería la misma, porque si nosotros tenemos una voluntad sujeta a la de Dios, es la voluntad de Dios la que se impone sobre nuestras vidas, ¿no? Bueno, y para nuestros oyentes que se suscriban al canal, que nos hagan preguntas, gracias a la señora Neri que nos hizo esta pregunta y pues ahí le tratamos de responder a su pregunta. Que se suscriban y nos hagan comentarios y denle like, que me gusta. Sí, vamos adelante y ahí vamos estudiando ustedes, estudiando nosotros. Una pregunta de ustedes nos obliga a nosotros a investigar y tratamos de hacer las cosas lo mejor que podamos. Le agradecemos mucho su atención. No sé si Orlando tiene algún dato, alguna inquietud. No, ya despedirnos lo dejo, Jorge. Nos vemos en el próximo programa, el próximo viernes, para que sigamos con más preguntas. Así es, mi querido Orlando. Que estén muy bien, que pasen buena noche y Dios los bendiga.